Muy buenas tardes, queridos hermanos, hermanas. Estamos en nuestra capilla de la Santa Cruz. Queremos en este momento llegar a todos ustedes mediante una catequesis referente a la espiritualidad de la Santa Cruz. Quisiera invitarlos a que participen, a que podamos crecer en espiritualidad cristiana y especialmente bajo este patronato que tenemos de la Santa Cruz. Muchas gracias, sean bienvenidos. Hermanos, quiero compartir con ustedes lo que es vivir una espiritualidad, en especial la espiritualidad de la cruz. Para iniciar, los invito a que hagamos un momento de oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos por estos momentos que vamos a compartir. Que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos abra el entendimiento y sobre todo el corazón para comprender lo que significa vivir una espiritualidad, lo que significa entregarnos en tus manos para el servicio y para compartir contigo la tarea de evangelizar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cada día de nuestra vida, desde que nacemos, Dios nos está llamando, manifestándose en acontecimientos, en sucesos, en hechos, en experiencias. En muchas circunstancias, Dios nos habla siempre, nos insiste siempre, para que podamos experimentar su gran amor. Y como Padre amoroso, quiere vernos realizados en lo que hacemos y vivimos. Por ello, es importante que descubramos que desde el vientre de nuestra madre ya Dios había pensado en nosotros, para que pudiéramos caminar junto con Él, vivir en su presencia y gozarnos por caminar en ella. Así habló al profeta Jeremías: antes de haberte formado yo en el seno materno, te conocía, y antes que nacieses, te tenía consagrado. Yo, profeta de las naciones, te constituí. Dios ha puesto en ti su Santo Espíritu y todo lo necesario para el llamado que te hace. Y así lo expresa San Pablo: porque no nos dio el Señor a nosotros un espíritu de timidez, sino de fortaleza, de caridad y de templanza. No te avergüences, pues, ni del testimonio que has de dar de nuestro Señor. La palabra de Dios nos invita a confiar en que Él nos ha equipado con su espíritu para su llamado. Cuando vemos la manifestación completa de Jesús en nosotros, los demás contemplan en nosotros la presencia de Dios y así se dan cuenta de la santidad de Dios a través de nosotros.
y todas las expresiones de nuestra vida son testimonio de que Dios está vivo actuando en nosotros. Y lo expresa así San Pablo: a causa de la colaboración que habéis prestado al Evangelio desde el primer día hasta hoy, firmemente convencido de que quien inició en vosotros la buena obra, la irá consumando hasta el día de Cristo Jesús. La espiritualidad brota del encuentro con Jesús. De este encuentro brota la alegría que, aun en medio de las circunstancias, a veces duras, permanece al menos como un brote de luz que nace de la certeza personal de ser infinitamente amado, más allá de todo. El encuentro con Jesús es un acontecimiento que cambia la vida y el corazón, lo llena de alegría, como lo recalca el Papa Francisco en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium. La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Hablando de la espiritualidad cristiana y al mismo tiempo la espiritualidad de la cruz, podemos decir que la espiritualidad cristiana es una espiritualidad del seguimiento de Jesús, como se propone en el Evangelio. La espiritualidad cristiana no consiste en un esfuerzo de autoperfeccionamiento, como si el hombre con sus fuerzas pudiera promover el crecimiento integral de su persona y conseguir la salvación. El corazón del hombre herido por el pecado es sanado por la gracia del Espíritu Santo, y el hombre solo puede vivir como verdadero hijo de Dios si está sostenido por la gracia. Por eso Jesús pone sobre nosotros a su Santo Espíritu para caminar unidos a Él, haciendo caminos nuevos, llenos de paz y gozo, dando a cada uno de nosotros nuevas vidas. Esta nueva vida nos hace capaces de vivir con alegría, que contagia, y cada uno de nosotros se convierte en medios para que otros vean nuestro testimonio de vida, para que otros lo puedan vivir. Comunicar a otros lo que Jesús ha hecho en nuestra vida, testificar, nos plenifica, nos llena de gozo y nos hace partícipes de cumplir ese llamado a colaborar en la transformación del mundo y establecer su reino de amor. Esta obra de Dios a la que nos llama hoy, a todos los que conocemos su amor y su presencia, se resume en esto: sean santos porque yo soy santo. Así pues, es preciso dejarse guiar dócilmente por el Espíritu de Dios, para vivir más plenamente lo que ya somos por gracia, hijos de Dios en Cristo. Y nos exhorta San Pablo: si vivimos según el Espíritu, obremos también según el Espíritu. En este principio se funda la espiritualidad cristiana, que consiste en acoger toda la vida que el Espíritu nos da. La espiritualidad cristiana no consiste en llegar a ser casi inmateriales, desencarnados, sin asumir un compromiso responsable en la historia. En efecto, la presencia del Espíritu Santo en nosotros, lejos de llevarnos a evadir, penetra
y moviliza todo nuestro ser, inteligencia, voluntad, afectividad, corporeidad, para que nuestro hombre nuevo impregne el espacio y el tiempo de la novedad evangélica. Dice San Pablo: Cristo me envió a predicar el Evangelio, y no con palabras sabias, para no desvirtuar la cruz de Cristo, pues la palabra de la cruz es una necedad para los que se pierden, mas para los que se salvan, para nosotros, es fuerza de Dios. El fin secundario de toda espiritualidad es la santificación de aquellos que la viven, para que puedan colaborar con Cristo en la salvación de todos. Hablando ya específicamente de la espiritualidad de la cruz, se mira a la santidad como la transformación en Cristo sacerdote y víctima. La forma de colaborar en la obra de la salvación, según esta espiritualidad, será ponerse al servicio de la mediación de Cristo sacerdote, a fin de acercar la salvación a todos los hombres, y en la medida de la transformación en Cristo se podrá colaborar con Él en su obra salvadora. Vivir la espiritualidad de la cruz significa amar hasta el extremo de dar la vida por la salvación de los hombres. Para entender más la espiritualidad de la cruz en el seguimiento de Jesús, podemos tomar el texto de San Juan Pablo II, que dice: la vida del cristiano, que mediante la fe y los sacramentos está íntimamente unido a Jesucristo, es una vida en el Espíritu. En efecto, el Espíritu Santo derramado en nuestros corazones se transforma en nosotros y para nosotros en fuente de agua que brota para la vida eterna. Así como la espiritualidad franciscana enfatiza la pobreza de Jesús, la espiritualidad de la cruz enfatiza su sacerdocio. Este es el elemento que la caracteriza como una espiritualidad específica. Podemos decir, por tanto, que la espiritualidad de la cruz es la espiritualidad del seguimiento de Cristo, sacerdote y víctima. Toda espiritualidad nace en torno a una persona determinada. Esa persona recibe de Dios una inspiración especial para el bien de la Iglesia. En el caso de la espiritualidad de la cruz, fue a través de la beata Concepción Cabrera de Armida, a quien todos llamaban Concha, o Conchita, como le llamamos con cariño, sus hijos espirituales. Fue laica mexicana de principios del siglo XX. Nació en el estado de San Luis Potosí el 8 de diciembre de 1862 y murió el 3 de marzo de 1937. Como fruto de la gracia, recibió la encarnación mística el 25 de marzo de 1906. El Espíritu Santo comunica a Conchita una especial fecundidad. Siendo madre de Jesús sacerdote, la hace madre de los sacerdotes. Ellos son los principales destinatarios de su misión. Las confidencias para los sacerdotes que Conchita escucha que Jesús le dicta
son una manifestación de su maternidad en favor de los pastores del pueblo de Dios. Conchita fue beatificada el 4 de mayo del 2019. Sus restos reposan en la cripta de la capilla de Nuestra Señora de la Soledad en el Altillo, que se encuentra en Avenida Universidad 1700 en la alcaldía de Coyoacán. El objetivo inspirado por Dios a través de Conchita es que la espiritualidad de la cruz nos vaya transformando en Jesús nuestro Salvador. Es por voluntad de Dios que los que vivimos esta espiritualidad hemos sido llamados a participar por el bautismo del sacerdocio común de los fieles, siguiendo a Cristo, sacerdote y víctima, en su sacrificio por amor, enfatizando su fidelidad al Padre y su solidaridad salvífica con el hermano. Y con María lo ofrecemos y nos ofrecemos con Él al Padre, sobre todo en la Eucaristía, para extender el reinado del Espíritu Santo en la salvación de los hombres, la santificación de la Iglesia, especialmente la de los sacerdotes. Y así recibe consuelo el corazón de Cristo para la gloria de Dios Padre. Las verdades de la fe que acentúa la espiritualidad de la cruz están íntimamente relacionadas con el sacerdocio de Cristo. Entre otras, podemos hablar de la voluntad del Padre, de salvar a todos los hombres, la encarnación del Verbo, el misterio pascual, el don del Espíritu Santo, el sacerdocio común de los fieles, el consuelo al corazón de Jesús, la soledad de María y la solidaridad salvífica de Jesús sacerdote. El sacerdocio de Cristo también matiza el modo como el creyente se relaciona con cada una de las divinas personas. Según la espiritualidad de la cruz, la Iglesia es entendida como pueblo sacerdotal, signo y fermento del reino. El cristiano es visto como sacerdote por el bautismo y la confirmación. Participa del único sacerdocio de Cristo. La liturgia es vivida como ejercicio actual del sacerdocio de Cristo. Particular relieve se le da a la celebración de la Eucaristía. El modo específico de orar es la adoración eucarística. Por su relación con el sacerdocio de Cristo, algunas fiestas litúrgicas tienen especial importancia. El Tríduo Pascual, Jesucristo sumo y eterno sacerdote, Corpus Christi, el Sagrado Corazón, la presentación del Señor, Pentecostés, Nuestra Señora de los Dolores y la Santa Cruz. Además de las virtudes teologales, fe, esperanza y amor, que son esenciales para que una espiritualidad pueda llamarse cristiana, las virtudes características de la espiritualidad de la cruz son amor, pureza y sacrificio, porque estas son las virtudes de Cristo sacerdote y víctima. El autor de la carta a los Hebreos nos dice que Cristo, por el Espíritu Santo, que es amor, se ofreció a sí mismo como sacrificio, inmaculado a Dios, que es pureza. A Conchita Cabrera
se le reveló Jesús como sacerdote, que ama al hombre hasta el extremo de dar la vida para salvarlo. El término espiritualidad de la cruz es anterior a Conchita. En la historia de la Iglesia se ha utilizado para designar diferentes formas o elementos de espiritualidad cristiana. Ese término usado en sentido estricto sirve también para identificar la espiritualidad dada por Dios a la Iglesia a través de la Beata Concepción Cabrera de Armida. Por ello, todas las demás obras, fruto de la espiritualidad de la cruz, van formando parte del árbol que conocemos como familia de la cruz. Hoy son 18 obras de la familia de la cruz, siendo los misioneros de la cruz la número 18. La espiritualidad de la cruz, como otras espiritualidades, tiene su lema, su grito de salvación, mediante el cual se anima para seguir a Jesús, ser fiel a su misión y cumplir con su compromiso de transformación en Jesús. Y es: Jesús, Salvador de los hombres, sálvalos. En nuestra parroquia, Nuestra Señora del Carmen, tenemos la gracia de contar con la presencia de la familia de la cruz a través de la Fraternidad de Vida Evangélica Misioneros de la Cruz. En la Fraternidad de Misioneros de la Cruz, nuestra espiritualidad se ha ido suscitando por el encuentro con la persona de Jesús. Ya no podemos quedarnos con tan gran alegría y por eso la compartimos a los demás. Hemos sentido la gran necesidad de ofrecernos a Él para colaborar en su obra, para que a través de nosotros muchos otros lo conozcan y vivan esta gran experiencia de gozo y paz. La espiritualidad de la cruz en el misionero de la cruz es, en primer lugar, la disponibilidad para la misión, la espiritualidad misionera. Es lo característico de la fraternidad, a ejemplo de Jesús, el primero y más grande evangelizador, que decía de sí mismo: tengo que anunciar la buena nueva del reino, porque para eso he sido enviado. Es una característica de los misioneros de la cruz, y por lo mismo tendrán a San Pablo apóstol como modelo concreto de pasión y entrega misionera. Vivirán esta espiritualidad misionera, sobre todo en su disponibilidad y entrega plena a la tarea evangelizadora, con todo el esfuerzo, renuncias, privaciones y persecuciones que implica. Jesús, misionero del Padre y anunciador del reino, es el modelo y ejemplo que el misionero de la cruz debe seguir, con sus propios ideales y sentimientos, con la misma consagración y entrega total de Jesús. Vibrará con la misma pasión misionera de Jesús en unión íntima con Él, encendido con su fuego por la salvación del mundo. La práctica concreta que fundamenta su actividad es la oración misionera, ofrecida constantemente
como una cadena de amor para consolar su corazón. La fiesta de la Santa Cruz es nuestra celebración como misioneros de la cruz. Después de escuchar este tema, creo que nos queda muy claro cuál es la espiritualidad de la cruz y en especial la espiritualidad de los misioneros. Imitar a Jesús en su ofrecimiento como víctima, como sacerdote y víctima. Es un llamado que todos hemos recibido desde el momento en que hemos vivido nuestro encuentro con Jesús y que seguramente ha despertado en cada uno el deseo de evangelizar, de dar a conocer a todos los que nos rodean la alegría de vivir en la presencia de Jesús, de caminar junto a Él, de seguir sus pasos. Este tema debe ser una invitación a descubrir esa espiritualidad a la que hoy nuestro Señor nos llama y sobre todo a animarnos a dar una respuesta verdadera, de vida entregada a esa tarea misionera que en esta parroquia ha nacido desde hace mucho tiempo. Fue a través de Conchita, que tenemos aquí junto a nosotros, que se manifestó esta espiritualidad en el mundo, en la iglesia, y fue a través de ella que también se dio a conocer el deseo de Jesús de orar y acompañar siempre a los sacerdotes, de estar siempre ofreciéndonos nosotros como víctima por su santificación, y que a través de todo ese ofrecimiento nuestro podemos consolar el corazón de Jesús, ese corazón que todos los días sufre a causa de nuestros pecados, a causa de la falta de amor en el mundo, a causa de que no exista conciencia de la presencia del otro en nuestra vida, de que se viva el egoísmo en todas partes, porque solamente los que se han encontrado con ese Jesús vivo pueden decir que tienen vida en sí mismos, que no caminan por el mundo como muertos, sino que están llenos de vida, de alegría, y que quisiéramos que a través de nosotros todos los demás pudieran tener ese encuentro vivo con Jesús y vivir su vida de una manera diferente, con alegría, con amor, con esa vida y esa gracia que Dios nos regala. Nosotros tenemos la gracia de pertenecer a la Fraternidad de Misioneros de la Cruz, que se lleva a cabo en esta parroquia, en el centro local Nuestra Señora del Carmen, en donde hay aproximadamente 60 misioneros que todos los días se ofrecen por la salvación de los hombres y por la santificación de los sacerdotes.
y muchos otros hermanos que desean integrarse a esta fraternidad, y esta debe ser una invitación para que todos aquellos que deseen crecer espiritualmente y que sientan el llamado a la espiritualidad de la cruz, se acerquen a esta fraternidad de vida evangélica, misioneros de la cruz. Ahora, hermanos, quiero que quede en sus corazones esta invitación, esta pregunta. ¿Deseas tú crecer espiritualmente? ¿Quisieras conocer más sobre esta espiritualidad de la cruz y sobre esta fraternidad de vida evangélica, misioneros de la cruz, que tiene vida en nuestra parroquia? ¿Cuál será tu compromiso a partir de hoy con nuestro Señor Jesucristo para vivir esta espiritualidad, para poder crecer imitando a Cristo, sacerdote y víctima? Y bueno, antes de terminar con esta catequesis, quiero mostrarles la cruz del apostolado, que tenemos aquí una imagen que la representa. Después de que Conchita se grabó en su cuerpo el monograma, recibe la visión de la cruz del apostolado. Una mañana, estando en oración en el templo de la Compañía en San Luis Potosí, vio repentinamente un gran cuadro de luz pura y clara, y poco a poco el Señor le va revelando la presencia de la Santísima Trinidad. Al fondo, de la parte alta, vio una paloma como produciendo esa luz, llena de rayos muy brillantes de diferentes tonos, cargados de dones, de gracias, de virtudes que al irradiarlos los regala. A los 2 o 3 días, vuelve Conchita a ver el cuadro de luz. En el centro se encontraba otra vez la paloma blanca con las alas extendidas, y debajo de ella, en el fondo, una cruz grande, muy grande, con un corazón en el centro, vivo, que ama, que late, que sufre, que habla, que invita, que derrama la sangre preciosa del perdón, y una nube que envolviendo la cruz la ilumina y sostiene, enmarcando la visión. Conchita supo que aquella cruz estaba flotando en el aire porque invita y compromete a cargarla. La cruz son los brazos de Jesús que aman, que llaman y abrazan. Esa visión es el compendio de la obra de la cruz, que nace en el corazón de Conchita. Es una síntesis del amor trinitario, el Padre que ama al Hijo, el Hijo que ama al Padre en ese mismo corazón. Sobre ese corazón que late se ve una cruz pequeña que nos invita a penetrar el corazón sacerdotal de Jesús para consolarlo con una vida de amor, pureza y sacrificio.
todo el cuadro se ilumina con la luz purísima del Espíritu Santo, que revela el sacrificio en la cruz de Jesús sacerdote. Esta cruz salvará al mundo, le dijo Jesús a Conchita. Para terminar, los invito a que repitan conmigo esta oración, que es la oración misionera, que refleja todo el significado de la espiritualidad de la cruz. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, sintiéndome envuelto en tu mirada paternal, por las manos de María, nuestra Madre de Guadalupe, te ofrezco como víctima a tu Hijo amado Jesús, y en unión con Él, en su oblación sacerdotal, movido por el Espíritu Santo, quiero por amor ofrecer mi ser y mi vida entera como hostia viva, tomando cada día la cruz, negándome a mí mismo en favor de la evangelización del mundo, para que todos encuentren salvación en Cristo, y en favor de los sacerdotes, para que sean celosos misioneros y santos pastores. Jesús, Salvador de los hombres, sálvalos.